Teresa Albanes es nuestra invitada en el día de hoy en Alba Cecilia en directo. Yo quiero agradecerle a ella inmensamente el honor de que ella nos cuente a los venezolanos a través de BPI TV y además al mundo entero, los venezolanos que están afuera, que también nos siguen a través de nuestro Instagram, doctora, la experiencia que usted tuvo en las primarias. Yo quiero retomar un poco lo que hablábamos, porque eso fue una experiencia donde la gente se sentía realmente emocionada, dispuesta. Usted decía que se había vencido la apatía, usted decía que la gente había vencido el miedo en las urnas electorales. Y yo, cónchale, yo digo, Dios mío, lo que se siente en la calle ahorita no es eso. Hay apatía, hay miedo, hay más que todo incertidumbre. Entonces, esa experiencia que usted tuvo en aquel momento, me gustaría que la trajéramos también para acá y la comparáramos con el momento actual. Gracias, Alba Cecilia. Yo creo que lo que privó en la preparación de las primarias en el año 2011 y en su realización el 12 de febrero del 2012, el día de la Batalla de la Victoria, que además tenía un significado porque era la movilización juvenil y recordando lo que había pasado en la época de la independencia. Yo creo que lo que fue absolutamente clave fue, por una parte, una buena coordinación de para aquel momento la Mesa de la Unidad, que ciertamente era una alianza electoral. La conducción de Ramón Guillermo Veleo en aquella oportunidad fue excelente, porque permitió, digamos, mantener el equilibrio que se tenía como base fundamental para realizar un proceso de selección del candidato presidencial que iría a las próximas elecciones de acuerdo con el cronograma electoral del país, que siempre se ha respetado, salvo ahora. Creo que fue muy importante la vocación de poder clara que tenían los partidos políticos en aquel momento que presentaron sus candidatos. Acción Democrática presentó su candidato, o apoyó a un candidato, mejor dicho, pero estuvieron en la competencia, pues hombres como Pablo Pérez, que era gobernador del estado Zulia, Enrique Capriles, Leopoldo López inició la competencia también, sí. María Corina Machado, incluso Diego Arias, en fin. Lo importante fue que partidos que incluso no tenían un candidato apoyaban de una forma importante el proceso. La unidad funcionaba en ese momento. Claramente hubo un acuerdo entre los partidos políticos. Un acuerdo entre los partidos, se aprobó por parte de ellos un reglamento, el reglamento de la Comisión Electoral de Primarias, aprobado por la Mesa de la Unidad, donde estaban todos los partidos, y le dieron a la Comisión de Primarias, que yo presidía, integrada por 9 miembros, autoridad plena para conducir el proceso. Una de las cosas que yo creo que fue fundamental en aquella oportunidad fue el acuerdo de todos los miembros de la Comisión Electoral de Primarias de que solamente una persona hablara acerca del proceso y lo que íbamos haciendo. De tal manera que se acordó que fuera yo, como presidenta de la comisión, la única que hablara con los medios públicos. Claro, la vocera. O sea, para evitar lo que nos está pasando ahora, las distintas percepciones, las distintas interpretaciones de la Constitución, de la ley, de la constituyente, fraudulenta, no fraudulenta. Eso no pasó en ese momento. De tal manera que fuimos a ese proceso de primarias con mucho entusiasmo. A pesar de las advertencias del propio Chávez, desde el poder, amenazándonos a nosotros, el Consejo Nacional Electoral, tengo que decirlo, en aquella oportunidad actuó conforme a la norma de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Por eso es que vemos como la doctora Teresa Albanes en aquella ocasión, a mí me llamó mucho la atención cuando estuve estudiando para hacer esta entrevista a la doctora y su punto de vista y sus declaraciones. Por eso es que usted decía que el voto era la mejor arma para cambiar las cosas y que en aquella oportunidad usted defendía a ultranza el sistema electoral. Así es, y lo defendía la Mesa de la Unidad y lo defendió la Comisión de Primarias, y yo te tengo que decir con toda claridad, cosa que no podría afirmar ahora sobre el Consejo Nacional Electoral, que en aquel momento había ya la movilización del país frente al proceso de primarias, era tan importante que el Consejo Nacional Electoral no le quedó otra tusa, como dicen en Colombia, que respetarnos a nosotros. Hubo muchos incidentes internos a los cuales no me voy a referir.
es decir, desacuerdos y actos y actuaciones muy desagradables por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral en aquel momento hacia mí y hacia la comisión, pero no nos importó. El proceso iba. Y el día de las primarias, las máquinas funcionaron, salvo 1 o 2 incidentes, y a las 8 de la noche el Consejo Nacional Electoral le entregó a un representante de la Comisión de Primarias el disquete para nosotros anunciar esa noche los resultados electorales. ¿Y por qué cree usted que hoy esas condiciones no están dadas? Yo creo, mire, las condiciones no están dadas porque desde el año 2012 hasta ahora ha habido un proceso de deterioro progresivo desde el sector gobierno, naturalmente. Ha habido, una manera de ejercer el poder en una forma ya absolutamente, yo diría, tiránica. Y no se reconocen ya los derechos de la población. Pero yo diría que en aquel momento el Consejo Nacional Electoral sentía la presión popular y que debía entregar la data. Y la entregaron y la anunciamos al país. ¿Y cómo siente usted, doctora Teresa Albáñez, eso que usted decía del espíritu de unidad de los distintos partidos políticos hoy en día? O sea, ¿cómo lo siente usted? Porque es importante también mirarnos hacia adentro, hacer una revisión interna, ¿no? Y mirar esa mesa de la unidad donde usted también estuvo participando y escuchaba puntos de vista de todos los miembros de todos los partidos políticos. Sin embargo, hoy se siente como que ahí no quizás como que no compagina la política con el derecho. Lo decía usted hace un ratico en una conversación que tenía yo con usted antes de la entrevista. Sí, mire, yo creo que hay en este momento muchísimas vacilaciones por parte de los partidos. Una de las cosas que yo siento y lo lamento, porque no es mi experiencia del año 11 y 12, incluso de los años posteriores, porque todos unidos fuimos a apoyar la segunda candidatura de Enrique Capriles. Eso es cierto. Sí. Incluso uno de los candidatos que ahora aparece como candidato a unas elecciones totalmente ilegales, inconstitucionales, convocadas por un ente fraudulento. Fue su jefe de campaña. Fue su jefe de campaña. De tal manera que yo te diría que es que algunos elementos han perturbado esa unidad que sí existió para el momento de las primarias del 2012. Han pasado muchas cosas. Los actos del gobierno, las inhabilitaciones políticas, los encarcelamientos, las prohibiciones de salida del país que afectan a las figuras más importantes de la política han influido ciertamente en la cohesión incluso interna de esos mismos partidos. Y por eso hoy el ciudadano se ve un poco desanimado, sin capacidad de comprender exactamente lo que están haciendo los partidos políticos. Yo personalmente te tengo que decir que los conozco muy bien, conozco a casi todos estos líderes. Yo no entiendo qué es lo que está pasando en este momento. ¿Por qué no es ante la gravedad de la situación país, en sus niños, en sus mujeres, en sus estudiantes, en la salud, en el transporte, en la producción agrícola? Yo lo que no concibo es por qué no es posible lograr que nuevamente tengamos aquel mensaje unitario tan importante de los años anteriores. Usted hablaba hace un ratico de la emoción. Quizás se ha perdido eso, esa parte, la emoción. Pues yo creo que sí. En una conversación a la cual te hacía referencia unos minutos antes de comenzar Sí. este diálogo, Alba Cecilia, yo te decía que se ha perdido lo que decía Berzón, que es el elán vital, la emoción, la renovación. Yo creo que algo está castrando de alguna manera esa posibilidad de unirse los partidos. Yo te quiero decir que yo estaba afuera, estaba en Colombia el día del acto en el aula magna, que tú leíste bellamente el comunicado final. Gracias. Muy emotivo. Frente además, Amplio, el sí. Frente Amplio. Sí. Y yo llegué esa noche a Caracas y vi emocionada el acto del aula magna. Allí hubo emoción. Allí había emoción. Y esa emoción estaba latente a la espera, era como una especie de embarazo del parto. Es decir, se estaba esperando qué iba a resultar de ese acto de la central en que ya venía la constitución del Frente Amplio y la hoja de ruta. Eso, Alba Cecilia, no ha pasado aún. No.
y lo estamos esperando todos, yo guardo la confianza de que ese Frente Amplio se nutra de nuestra historia, del año 57 y el año 58, cuando 3 hombres extraordinarios de nuestra historia firmaron el pacto de punto fijo. Yo aspiro a un nuevo pacto de punto fijo entre las fuerzas políticas que nos diga, vamos amigos, ciudadanos, vamos adelante, vamos a luchar por esto, esto y esto. Pero esa foto, que una amiga mía me decía, no necesitamos la foto, sino necesitamos la película, es que continúe, porque lo del aula magna fue la foto. Y 2 días después hubo otra foto muy desalentadora. Pero lo que queremos es que la foto del aula magna se transforme en un video, donde veamos a esos gremios, esas fuerzas políticas, a esos estudiantes, a esos rectores, todos unidos para enfrentar a esta no democracia imperfecta, Alba Cecilia, a esta dictadura, a esta tiranía, porque eso es lo que tenemos en Venezuela en este momento. Vamos a hacer una pausa con esta contundente afirmación que hace la doctora Teresa Albane a través de BPI TV. Nosotros regresamos en solo minutos para continuar con esta conversación.